nosotros, o cada que termina un año más bien, cada que termina un año es una oportunidad, es algo como especial, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero es una oportunidad más como para replantear cosas que pasó el año pasado, qué podemos hacer para este año que entra, qué hicimos mal el año pasado, qué fue lo que no pudimos realizar, qué fue lo que hicimos que trajo algún tipo de circunstancia difícil a nuestra vida, tomamos buenas decisiones o tomamos malas decisiones. Bueno, yo creo que eso es cada vez que termina un año, no sé si a ustedes les pasa, pero es como ese intervalo en el cual uno dice, bueno, voy a sentarme a meditar un poco a ver qué se va a hacer este año, cómo voy a plantear mi vida, cuáles son los objetivos, qué me voy a proponer a hacer. Vienen las metas, los propósitos, viene que el bajar de peso, que el subir de peso, bueno, en el caso mío yo trato de subir de peso. Al contrario de muchos, yo trato de subir de peso, pero no he podido sin alterar mis indicadores de salud, porque yo trato de comer pan para subir de peso, pero se me suben los triglicéridos, entonces no puedo, pues tengo que cuidar el cuerpo del Espíritu Santo. Y así como hay personas que les cuesta bajar de peso, pues a mí me cuesta subir de peso. Yo quisiera subir un poquito de peso. Pero bueno, esas son metas y son objetivos, propósitos que se pone uno cada año. Y cada año es, bueno, voy a hacer no sé, una especialización, o voy a hacer un curso, o este año sí comienzo mis devocionales con juicio, este año sí voy a pasar los devocionales a mi líder con juicio, este año sí voy a ir a los grupos de influencia con juicio regularmente. Bueno, son tantas metas y eso. Y todo desde el punto de vista espiritual, personal, laboral, familiar, sentimental y emocional. Pero lo más importante es los objetivos que nosotros tenemos y nos planteamos desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué lo mencioné al comienzo? Porque es que generalmente de pronto decimos, no, sí, la parte laboral, yo voy a pasar mi hoja de vida, voy a cambiar de trabajo, y resulta que lo espiritual se deja, pues sí, y por si me queda tiempo, entonces voy a hacer mi devocional, o voy a leer un rato la palabra, o voy a sacar tiempo para orar, o voy a apartar el tiempo para ir al grupo de influencia, o voy a ir el domingo a la iglesia, o voy a ir el miércoles a la iglesia. Pero resulta que eso lo dejamos como rezagado y nos metemos y nos enredamos en todo lo que se hace o en todo lo que nos queremos hacer de acuerdo a nuestras metas personales, laborales, familiares, sentimentales, emocionales, como lo decía. Entonces es importante que tengamos eso presente. Hacemos muchos propósitos para continuar nuestros planes que nos hemos propuesto, pero hoy quiero que puedas tú reconocer que los planes y propósitos de Dios vendrán contigo si tú reconoces la soberanía de Dios en tu vida. O sea, podemos hacer muchos planes, podemos tener muchos objetivos, podemos plantearnos muchas metas, lo que vamos a hacer este año, pero si tú no vives para obedecer la palabra, no vives para vivir una vida conforme a la palabra, no te sometes a la soberanía de Dios, pues muy difícil se van a cumplir estos planes o estas metas que te vas a proponer. Las bendiciones no van a llegar, lo quieres hacer a tu manera. Entonces eso no puede pasar. Es necesario realmente mirar las prioridades, y la prioridad es amar a Dios sobre todas las cosas, buscar a Dios por sobre todas las cosas. Primeramente, ese es el primer mandamiento, y yo creo que a todos se nos pasa, ¿cierto? Primero el trabajo, primero el estudio, primero esto, primero los hijos, primero el esposo, o primero la esposa, en fin, pero la palabra ¿qué? La oración ¿qué? Mi relación con Dios ¿qué? Entonces, pero también vamos a ver que depende de ti la realización de ellos en tu vida para la gloria de Dios. Entonces depende de mi determinación, depende de que yo pueda de pronto definirme y decir, sí, este año lo voy a hacer, este año ¿qué hice el año pasado? No pude hacer muchas cosas, o no tuve mucha disciplina en la lectura de la palabra, o no tuve disciplina en terminar un curso, o no tuve disciplina o dejé en la mitad del camino muchas cosas. Entonces lo mejor es digamos, como concluir, ¿sí?
y decir, bueno, este año sí tengo que hacer, lo voy a lograr, tengo que hacerlo. Y entonces podemos también definirnos realmente si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Permite que este año que Dios pueda revelar en su totalidad su plan para tu vida. Yo creo que ese debe ser uno de los planes más importantes que debe haber en tu vida, ¿sí? Permitir que Dios realice el propósito de Dios en tu vida este año. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de Dios? Tengo que trabajar para lograrlo. O sea, si no busco de Dios, si no busco la palabra, si no oro y si no pongo a Dios primero por sobre todas las cosas, ¿cómo voy a pretender que las cosas se me den? ¿Sí? Y vuelve dentro de un año y no hice esto, no hice lo otro. ¿Pero por qué? Y nos sentimos defraudados, nos sentimos decepcionados, nos sentimos que realmente se perdió el tiempo. Y una de las cosas que realmente no podemos retomar es el tiempo. El tiempo pasa. Decía un economista, el tiempo es el producto más perecedero que hay. Ya pasó un minuto y ya se perdió un minuto, ya pasó un minuto. El tiempo pasa, pero pasa muy rápido. ¿Qué hace que estábamos hace un año terminando el año y ahora estamos comenzando otro? ¿Listos? En Proverbios 19:21 de la Nueva Traducción Viviente dice: puedes hacer todos los planes que quieras. ¿Los planes que qué? Que quieras, puedes hacerlos, pero el propósito del Señor prevalecerá. Proverbios 19:21. Usted se puede desgastar haciendo miles de planes. A ver qué voy a hacer, voy a viajar, voy a hacer el curso, o incluso en la parte ministerial, voy a hacer los mensajes, o voy a predicar, o voy a ir a dirigir el grupo de influencia. Todos los planes que yo tenga en mi vida, en todos los aspectos, todos los puedo pretender hacer, pero realmente el propósito del Señor es el que prevalecerá. Amén. Porque dice la palabra, mis planes pueden ser muchos, pero Dios es el que conoce cuál es el verdadero plan, el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, en tu libre albedrío puedes tomar la decisión de muchas cosas. En tu libre albedrío puedes escoger qué hacer. Pero en ese libre albedrío que Dios nos da, tenemos que saber escoger, tenemos que ser sabios para escoger. No debemos escoger a la loca, no debemos escoger bajo nuestros sentimientos, bajo nuestras reacciones, nuestros instintos. No podemos tomar una decisión sin consultar a Dios. Entonces, pero si vamos a tomar la decisión y no consultamos la palabra, no vamos a la oración y que Dios nos dé la paz y la tranquilidad antes de tomar esa decisión, y no consultamos a personas que realmente van a dar un buen consejo, porque dice la palabra que en la multitud de consejeros está la sabiduría, y no enredar, y no yo solito y tomar la decisión y bueno, pin 1, pin 2 y pin 3 y pin 4 y me voy para el... No, eso no es así, si no nos vamos a estrellar. Entonces, ojo con eso, porque cualquier decisión, una decisión que se tome sin consultar a Dios, nos vamos a desviar del propósito de Dios. ¿Qué tal que el propósito de Dios no sea que tú hagas esto, no sea que tú hagas lo otro, no sea que tú viajes, no sea que tú te quedes, no sea... Bueno, el propósito de Dios solo se te va a revelar si consultas la palabra, si estás con Él conectado. ¿Listo? Y es importante entonces, para que se cumplan estos propósitos, 3 punticos, 3 premisas. Y el primero es reconocer que tiene que haber una muerte total del yo. Debe haber una muerte total del yo. ¿Listo? Entonces yo soy el que voy a tomar la decisión, yo soy el que voy a viajar, yo soy el que voy a esto. Entonces no soy yo. No soy yo. Es Dios. Es Dios el que va a tomar la decisión. O sea, yo tengo que morir. Yo tengo que morir al yo, tengo que morir a mí mismo, a mi sabiduría. En Gálatas 2:20 dice la palabra: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Es importante que sepamos que cuando nosotros decidimos ir en pos de Cristo, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, cuando nosotros nos decimos ya que somos cristianos, vamos a la iglesia, tenemos una relación con Dios, tenemos la Biblia, la consultamos, ¿no? Quiere decir que nosotros ya Cristo no vive, ya no vivo yo en mí, es Cristo quien vive en mí. Pero resulta que nosotros aceptamos a Cristo, vamos a la iglesia, vamos al grupo de influencia, nos metemos en todas las actividades, pero resulta que Cristo todavía no vive en nosotros. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones por nosotros mismos, porque no consultamos. Si dice que nosotros también tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, quiere decir que pensamos como Cristo. Ya olvídese que pensamos como Héctor, como Nancy, como Estefanía, como todos. Ya no podemos pensar. Tenemos que pensar como Cristo piensa. Y nos aceleramos y tomamos la decisión impulsados por las emociones, y ahí es cuando se nos cierran las puertas para realmente ver la bendición. El ser humano, desde que nacemos, estamos destinados a morir. ¿Listo? Aquí no hay nadie, como dice el pensador de la canción, nadie es eterno en el mundo. Pues nadie es eterno en el mundo. Entonces, desde que nacemos, Darío Gómez, ese es el filósofo pensador nuestro ahí, nadie es eterno en el mundo. Y la palabra pues lo dice también. Entonces, nosotros desde que nacemos estamos destinados a morir. Pero mientras crecemos, mientras nos desarrollamos, mientras estamos en este mundo, vamos a sufrir muchísimas situaciones, muchísimas cosas. Jesús dijo que en la vida tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pero él dijo, no, es que se hace cristiano y entonces va a tener todo a pedir de boca. No, vamos a sufrir. Y durante el transcurso de la vida, cristianos y no cristianos, sufrimos situaciones complicadas, enfermedades, atracos, robos, violencia, bueno, tantas cosas que no sufrimos desde que comenzamos a crecer en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que durante ese proceso de dolor aprendemos muchas cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Que es necesario realmente enfrentarnos al dolor para poder nosotros aprender muchas cosas. En las situaciones difíciles de nuestra vida, cuando nosotros pensamos que Dios no está a nuestro lado, cuando le decimos a Dios, pero ¿tú dónde estás? Cuando se nos cierran todas las puertas, cuando no llega la persona con quien quiero estar, o casarme, o cuando no me dan el trabajo que yo quiero, entonces pataleo. Pero todo ese tipo de cosas nos llevan a depender de Dios. Pero si no buscamos de Dios, y si más bien me enredo en mi propia sabiduría, y entonces comienzo a renegar de la vida, porque las cosas no me salen como deben ser, o como yo quiero que sea. Pero resulta que tal vez ese no es el propósito de Dios, sencillamente. Cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan, pues ese no es el propósito de Dios. A veces Dios permite que cosas, situaciones salgan para que nosotros evaluemos realmente si viene o no viene de Dios. Y si no viene de Dios y tomamos la decisión, pues chupe. Ahí, mi hijo, pues ahí tome para que lleve, aprenda, y del dolor aprendemos. Y aprendemos, después decimos, y ese no era, o esa no era, o no tendría que haber viajado, o debía no haberme quedado, o bueno, tantas cosas y tantas situaciones, debí no haber estudiado eso, o debí no haber, bueno, cualquier cosa. Entonces ahí es cuando vienen las situaciones complicadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios lo que quiere es que nosotros realmente, no que estemos en el mundo para que suframos, y Dios no quiere que estemos sufriendo a toda hora, no. Pero sí vamos a tener aflicción. Pero Él nos promete que con la ayuda de Él y con la palabra vamos a superar esas aflicciones. Entonces, así como morimos
Entonces, así como morimos físicamente y nuestro cuerpo va deteriorándose y algún día todos vamos a morir. No necesitas tener unos 80 años para morirse, ¿no? En cualquier momentico uno se muere. No tenemos la vida comprada, dice el dicho. Pero así como Dios quiere que muramos físicamente, así como físicamente morimos, Dios quiere que muramos espiritualmente. ¿Listo? Espiritualmente muramos, a nuestro yo. Muramos, tenemos que morir y eso duele. Duele aquí internamente. Uy, pero ¿por qué no? Yo quiero esto, pero yo quería esta situación y esto me molestó y este trabajo, ¿por qué no me salió? ¿O por qué estoy sufriendo esta enfermedad? Y llóreme. Entonces, pero ahí en ese momento es cuando nosotros necesitamos morir definitivamente al yo. Y ahí es cuando nos damos cuenta que no estamos realmente bajo la perfecta soberanía o bajo la total soberanía de Dios. ¿Sí? Entonces ahí sí, no, sí, venimos a la iglesia, cantamos las alabanzas, muy lindo, pero nos damos cuenta, a mí me cuestan muchas cosas todavía. Hay cosas que cuestan y duelen, pero he aprendido a dejárselas a Dios, he aprendido a decir, bueno, Señor, ¿no salieron? Pues no salieron. En vacaciones yo quisiera ir a Europa, yo tengo familia por allá en España y qué rico, pero nos tocó ir por allí a un pueblito de Boyacá, listo, de Bocundeno, ya, la pasamos felices, contentos y no me amargué porque no fuimos a Europa o Estados Unidos, no sé dónde, no. Entonces, realmente lo que queremos hacer, lo que queremos siempre es hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y entonces ahí es cuando tenemos que morir al yo, definitivamente. Es importante, eso es básico. De lo contrario, no vamos a ver el propósito de Dios en nuestras vidas. No lo vamos a ver. Y créame que duele. Yo llevo 30 años y yendo, o sea, 30 años yendo a la iglesia cristiana, pero 15 años de haber hecho mi voluntad y 15 años de realmente no morir al yo. Fueron 15 años duros, me estrellé, me dije, pero ¿por qué esto no tiene sentido? ¿Yo qué hice? ¿Para dónde cogí con mi familia? Viajando por otros países buscando la estabilidad en otro país y mirando a ver qué hacer por mis propias fuerzas, y eso no realmente no me conlleva a nada, y sí lleva a frustración, lleva a muchas cosas, hasta cuando Dios comenzó a tratar mi vida y realmente el morir a yo cuesta y duele. Pero así como vamos a morir físicamente algún día, Dios lo que quiere es que muramos realmente, espiritualmente, muramos internamente a ese yo que tenemos aquí, a ese egoísmo, y nazcamos, ahí sí espiritualmente, a una nueva relación con Dios. En Gálatas 5, 24, 25 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Gálatas 5, 24, 25. Perdón. Y entonces es la razón por la cual Jesús tomó nuestro lugar, su sacrificio, para que tuviéramos esa alternativa, ya no de vivir de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestra carne, sino vivir en el Espíritu y en el Espíritu de Dios. ¿Listo? O sea, tenemos que vivir una vida plena en Dios, y el Espíritu Santo es el que nos dice cómo vamos a hacerlo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir bajo la palabra. Nosotros por nosotros mismos no podemos. Nosotros mismos no podemos, pero el Espíritu Santo es el único que puede hacerlo. El único que nos va a redarguir, nos va a guiar, nos va a definir, nos va a recordar la palabra, nos va a decir realmente qué hacer y qué decisión tomar en la vida, y qué decisión vamos a tomar, o cuáles son las decisiones que vamos a tomar este año. La segunda premisa es: Dios es un Dios de propósitos. Deuteronomio 6:23 dice la palabra, nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Los propósitos de Dios se cumplen sí o sí.
¿sí? Ya sea mientras estemos en nuestra vida o ya sea para nuestras generaciones. Realmente nuestras generaciones van a crecer, los chicos van a crecer, los niños van a crecer y ellos pueden recibir las bendiciones que nosotros sembramos y ellos cosecharán. ¿Mm? Todas las bendiciones. Entonces tenemos que estar muy, 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 muy alerta porque Dios en este año, ya sea que cumpla el propósito de Dios mientras estemos con vida, ¿sí? O para nuestras generaciones, que no sea para nuestras vidas. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes de realmente, porque si no vemos que Dios no obra, entonces es porque no estamos haciendo o no nos estamos guiando por la palabra. Tenemos que estar muy alerta y el Espíritu Santo es el único que nos alerta. El pueblo de Israel estuvo 400 años en cautiverio. 400 años. ¿Cuántas generaciones no pasaron ahí? Muchísimas, ¿cierto? Y los que tuvieron la bendición fueron los que pasaron en el desierto. Fueron las próximas generaciones, fueron las generaciones, fueron de Josué, fueron las generaciones y de Caleb que recibieron todas las bendiciones. Entonces, no, pero es que vea, de pronto, pues bueno, Dios no lo quiera, pero estamos en nuestro lecho de muerte y vea, no viajé. Pues yo no viajé, o no tuve, o no hice, pero mis generaciones lo pueden hacer, lo pueden tener. Nosotros vamos a tener una morada eterna. Y ahí es cuando vemos lo cortoplacista que somos nosotros, ¿sí? Porque estamos viviendo una vida con un propósito muy limitado. Y yo lo que el Señor me mostraba es que la idea es que hoy ustedes se vayan con una visión ilimitada de realmente los propósitos de Dios. No la visión que nosotros tenemos de tener casa, carro y beca, de sembrar un árbol, de tener un perrito y enterrarlo por allá en no sé dónde, y entonces, y ya. No, entonces nuestra visión tiene que ser más ilimitada y la visión ilimitada es la visión de Dios y es la eternidad. Amén. Tenemos que ver eso, la eternidad para nuestros hijos y la eternidad para nosotros y para nuestros hijos y nuestras generaciones. Tenemos que trabajar para eso. Dice la palabra que muchos murieron sin haber visto lo prometido. Muchos. Moisés de esa época, pero nosotros también nos puede pasar eso. ¿Sí? Dios promete en la palabra muchísimas cosas, pero muchas cosas de pronto no las vamos a vivir. ¿Por qué? Nos pasó algo, una situación difícil, nos pasó una enfermedad fatal o un accidente, cualquier cosa puede suceder. Pero pero la promesa de la eternidad sí la tenemos y esa nadie nos la puede quitar. Amén. Tenemos que tener esa mentalidad de eternidad. Y eso es lo que Dios nos ha mostrado a través de las últimas prédicas, es ver la eternidad como esa tierra prometida que Dios nos ha dado. Tenemos que también reconocer que Dios tiene un tiempo perfecto para hacer morir al yo. Usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Sí? En Deuteronomio 8, 2, 3 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Si te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que realmente realmente nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Y que Dios permite esas cosas, esas situaciones complicadas, difíciles, ¿para qué? Pues no para que el Señor diga, uy, así lo quería tener sufriendo. No es eso. Dios dice, yo te he mostrado el camino, pero su merced coge otro, pues duélale entonces. ¿Y qué pasa? El Señor permite eso, que permite humillación, permite sufrimiento. Aquí dice la palabra, el pueblo de Israel tuvo todo eso. O sea, pasó situaciones complicadas, hambre, difícil, ¿pero por qué? Por su orgullo, por tratar de hacer las cosas a su manera,
por no buscar la voluntad de Dios, por no buscar el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios de que el pueblo de Israel pasara a la tierra prometida directamente, sin tener tantas vueltas? Pero permitió que pasara por el desierto. ¿Para qué? Para probar su carácter. Y a veces a todos nos pasa eso, ¿no? Pasamos por situaciones complicadas y difíciles y sale lo peor de nosotros, ¿no? Ay, pero yo no pensé que esto pasara. ¿Y por qué me pasa a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo le sirvo. ¿O por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué sí sé más? Entonces, ¿pero para qué? Para que realmente Dios comience a tratar los corazones, para cuando llegue realmente la bendición, sepamos qué hacer con esa bendición y le demos la gloria a Él. Amén. Tenemos por último, reconocer que Dios tiene un tiempo perfecto para otorgarte la victoria total para que se pueda cumplir completamente su propósito contigo. Dios tiene el tiempo perfecto. En el tiempo perfecto. No sé si a ustedes les ha pasado que pasan por momentos complicados, difíciles y duelen y llora uno y patalea y uno dice, bueno, lucha uno ahí con uno mismo, pelea con Dios y pasa situaciones muy, muy complicadas de salud o crisis financieras o una crisis emocional o cualquier crisis que tenga uno, y resulta que si uno se apega de Dios y si uno de lo poquito que uno tenga la fe, pues se pega de ahí, y en la iglesia pues todos oramos por esa situación, o alguien cercano, tu líder o alguien está pendiente, te llama, te dice, pero ya cuando pasa 1 año, 2 años que has pasado esa situación y que has logrado y has visto la gloria de Dios en tu vida, uno dice, oye, sí, ¿no? Ahora eso que pasó ahí, eso que fue doloroso, ahora es motivo como de gozo, en cierta forma. No porque nos pasara como tal, pero sí, esa situación tuvo que ver para que nosotros nos apegáramos más a Dios. Amén. Listo. Entonces, el tercer punto, la tercera premisa, Dios es un Dios celoso. Recuerda que tu voluntad no es la que debe prevalecer, sino la voluntad de Dios. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Amén. Jesús fue nuestro mayor ejemplo. En Juan 6, 38, 40 dice, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Imagínense qué promesa, ¿no? Y nosotros aquí sufriendo en este mundo, y vea la promesa que tiene Dios para nosotros. Pero ojo, porque ahí está la promesa de Dios, realmente el propósito de Dios para nosotros, y está en el 39. Si quieren déjenlo un momentico ahí. En el 39 dice, la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Ese es el propósito de Dios. Y ese propósito de Dios también puede ser extendido hacia nosotros, que realmente nosotros en la iglesia, ni uno, ¿sí? Y todos los que lleguen a la iglesia, ni uno se pierda, y todos vamos encaminaditos con Jesús hasta el día final. Entonces, realmente los propósitos de Dios son muy diferentes a los propósitos nuestros. Los propósitos de Dios, eso es como cuando bueno, una vez no me acuerdo dónde fue, si fue en una empresa o alguien, que me regalaron un par de esferos, muy costosos, Schiffer y bueno, no sé. Y estaban ahí, bueno, dijeron, si quiere cójalo, no sé, y parece que eran buenos. Pero qué bonitos los esferos, muy bonitos, y fue a escribir y no escribía. Y resulta que los esferos también, esa era la puntica esa que recargar, una cosa como de plumilla, que eso tocaba ir a buscar la tinta quién sabe dónde, y eso, no, por más caro, por más lindos, por más bonitos, pero esa cosa no sirve para escribir, que es para lo que fue diseñado.
¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente si nosotros, o sea, de nada sirve que nosotros hagamos miles de cosas y que si realmente el propósito de Dios en nuestra vida no es el que estamos haciendo, no va a servir para nada. No va a servir para nada. ¿Mm? Entonces ahí da igual que un esfero de 2.000 pesos a un esfero de no sé cuántos miles, pero el propósito para el cual fue diseñado no está funcionando. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que funcionar, nosotros tenemos que, nuestro propósito en la vida tiene que funcionar alrededor de la palabra, y la palabra es la que nos dice para qué nosotros fuimos diseñados, para qué nosotros fuimos hechos. Amén. Y fuimos hechos para darle la gloria a Dios. Dice la palabra. Dice, una vez que reconoces que Dios tiene un propósito contigo, que tu yo y tu voluntad han muerto, debes entonces de proceder a realizar todo cuanto Dios te ordena, por cuanto es su perfecta voluntad. ¿Mm? Después de que pataleó, ya después de que se puso, lloró, moqueó, y ya después de que dijo de todo, y ya se rindió. Una vez también una historia que la cuentan mucho en las iglesias, y es que en un sitio donde había como una marina, unos marineros, y entonces había también una señora con sus hijos, y resulta que uno de sus hijos se cayó al mar, y resulta que el hijo pues no sabía nadar, y los marineros estaban ahí, y el hijo pataleando y pataleando y pataleando, y hasta que el hijo llegó y dejó de patalear y se hundió. Y uno de los marineros cogió y se fue y lo sacó. Pues obviamente pues no era un niño, sino era un muchacho, en cuanto a que si fue y lo sacó, y ahí sí lo sacó del mar y lo sacó afuera y lo revivió. Entonces la mamá muy disgustada, pero ¿por qué ustedes ahí casi me dejan morir mi hijo? Y dice, no, señora, es que si yo me voto con él, si yo me voto en el momento que él está ahí chapaleando, pues nos íbamos a matar los dos. Y eso es mejor dejarlo quietico, que se hunda. Ya cuando se rinda, entonces ahí lo saco. Entonces así nos pasa a nosotros. Dios está ahí pendiente ahí, y nosotros pataleando y chapaleando ahí hasta que llega Dios, dice, ahora sí ven para acá. Y te levanta y te dice, este es el camino. Y uno dice, sí, ese es el camino. Yo, ¿por qué no lo había visto? ¿Por qué? Y entonces, desafortunadamente, hasta que nosotros no muramos a ese yo, pero definitivamente no vamos a poder ver realmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Es importante que lo tengamos siempre presente, porque es que ese yo es el orgullo, nuestro orgullo, querer hacer las cosas a mi manera. Pero que ese sea ese propósito este año para nuestras vidas, que podamos realmente decir, este año voy a hacerlo a tu manera, Señor, a tu manera. Este año sí voy a hacer el devoción, este año sí voy a estar cumplido en la iglesia, este año sí voy a hacer todas las cosas que Dios me dice en su palabra. Ahora, una de las cosas que también he notado yo, y es que las personas no hacen el devocional, ¿no? Entonces las personas no leen la palabra. Y entonces, ¿cómo Dios sí les va a comunicar las cosas, no? Entonces dicen, bueno, pues si Dios no me dice en la palabra, pues yo no tengo nada que obedecer, ¿no? Si no leo la Biblia, si no leo la Biblia, pues ¿cómo Dios cómo voy a obedecer? Entonces se hace loco y no lee la Biblia. Pero resulta que en los grupos de influencia, en las prédicas de los miércoles, las prédicas de los domingos, y siempre en cuanta actividad se haga en la iglesia, siempre hay un mensaje de parte de Dios. Ahí el líder, el pastor, la persona que está allí dando una palabra, esa palabra no se la inventó la persona. Esa palabra fue preparada bajo la palabra de Dios. Esa palabra ha sido preparada con anterioridad, dirigida por el Espíritu Santo para darla en una reunión, en un grupo de influencia, o en los domingos, o en una prédica. Y Dios habla en esos momentos. Pero resulta que nosotros cuando escuchamos, entonces nos hacemos los de la oreja gordas, y entonces decimos, sí, sí, uy, sí, la palabra estuvo bonita, pero como que no, eso como que no es para mí.
No, sí es para nosotros. Tenemos que apropiarnos de la palabra. Tenemos que apropiarnos de lo que realmente la Biblia está diciendo a través de las personas, a través de la alabanza, a través de las ministraciones. Y si usted se pone juicioso a leer la Biblia, pues mucho más va a tener directamente de parte de Dios la guía y te va a mostrar y te va a direccionar y va a darte esa guía para poder realmente cumplir el propósito de Dios en ti. Amén. Entonces tenemos que estar muy alerta de qué es lo que Dios dice. Pero tenemos la palabra, son 4000 años escritos allí y se compendió en un libro, ¿sí? Dice, la Biblia viene de la raíz griega, creo que se llama bibliografía, biblioteca. Entonces son 66 libros, ¿sí? Resumidos en uno pequeño, y ahí está resumida toda la historia de la humanidad. Pero tenemos esa bendición de poderla leer, tenemos esa bendición de poder escudriñarla y mirar cuáles son los mensajes que Dios nos habla, nos dice en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, en los Proverbios, en los Salmos. ¿Cómo podemos leer la palabra? ¿Cómo podemos estudiar y cómo podemos leer la palabra? Pues en el grupo de influencia nos dicen cómo leer la palabra, cómo hacerla con nuestros devocionales, cómo vamos a desarrollarla, a escudriñarla, ¿sí? Entonces, pero si no nos congregamos en el grupo, pues entonces ¿cómo vamos a tener directo ese contacto directo con Dios? Y a través de su palabra. Entonces, es importante que tengamos en cuenta mucho eso. Nuestra comunicación, uno de los propósitos de Dios es que nosotros tengamos una comunicación directa con Dios, es que tengamos una relación con Dios, ¿sí? Yo no lo había entendido, como les dije yo, que duré 15 años sin entenderlo y lo hice a mi manera, y en muchas situaciones erré, ¿sí? Dios tiene un propósito contigo. Primeramente, su plan principal para tu vida es que le reconozcas como Señor y Salvador personal de tu vida. Esa es la primera parte que es importante, porque si no, realmente no lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, si realmente todavía dudamos de que Él sea mi Señor, ¿sí? Entonces vamos a tener problemas para realmente buscar, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Segundo, que para que el cumplimiento de los propósitos de Dios se realice en tu vida, hoy tiene que haber una sepultura. ¿Y una sepultura qué? Al yo. Realmente ya se ha hecho mucho énfasis en eso, en realmente morir a ese yo, realmente morir a lo que yo quiera, lo que yo decida, lo que yo no. Ya no eres tú, es Cristo el que lo hace. Amén. Tienes que morir completamente a tu yo, tu voluntad y con ella tus anhelos. Sobre todo, permítele al Señor que te brinde dirección total sobre tu vida para que verdaderamente experimentes la bendición para aquellos que realizan sus propósitos, los propósitos de Dios. ¿Y dónde están plasmados esos propósitos de Dios? En la palabra. En la palabra. Por eso es que el pastor dice, bueno, tengamos un cuadernito, tengamos una libreta de notas, y cuando estemos nosotros en la iglesia, pues ahí podemos nosotros anotar qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Listo? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Realmente se nos escapan muchas cosas, y en la iglesia tenemos que estar muy alerta para cuando Él hable, nosotros, esta promesa es para mí. Y en la palabra, ya, pues muy bonita bueno, tengo mi celular, pero muy bonito el celular, ahí la aplicación de la Biblia, y eso está bien. Y yo, una de las cosas que me voy a proponer es traer la Biblia, porque siempre, qué cómodo el celular, ¿no? Y uno abre ahí el celular en la Biblia. Pero resulta que en el celular no puedo resaltar ni rayar el celular. Y es bonito ver, digamos, como si Dios me habla, pues resaltar esa parte donde me habló y escribir ahí en el mismo, con puño y letra en la hoja, qué es esa promesa y la fecha en que me da Dios esa promesa. ¿Listos?
Entonces es importante tener esa comunicación con Dios, permanente, permanente. No podemos dejar de comunicarnos. Y realmente nuestro propósito en Dios, nuestro propósito en Dios nos da la certeza de que cada desafío que enfrentemos tiene un propósito más elevado. Cuando realmente vemos el propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Vamos a ver vamos a tener un sentido más, le vamos a tener un sentido más mejor a la vida. ¿A qué me refiero? A que si, digamos, ustedes tienen esa relación con Dios, realmente se gozan de la palabra, son obedientes a la palabra, están metidos con Dios, se están dejando guiar por el Espíritu Santo, entonces todo, en cualquier rol que ustedes estén, van a sentir que realmente es el propósito de Dios. Digamos, yo muchas veces dudé si en el sitio donde yo estaba trabajando era el propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si usted, digamos, está en un sitio trabajando y usted lo consiguió por sus propios medios, no sé, digamos, algún amigo y alguna cosa, bueno, lo logró, está bien. Pero cuando ya es consciente de que Dios le ha permitido estar allí, ¿sí? Ya es el propósito de Dios. Pero ahora, si entendemos que el propósito de Dios, el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que Él es nuestro creador, así como el que diseñó el esfero, el creador del esfero lo diseñó para escribir, entonces el propósito de Dios para nuestra vida es que lo glorifiquemos en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, que le sirvamos a Él, que lo sigamos, que le sirvamos en la iglesia, que estemos conectados con Él. Y entonces en el sitio de trabajo nosotros vamos a estar conectados con Dios. ¿Ve? Entonces ya se vuelve el propósito de Dios. Entonces ya no va a renegar de todos los días ir a trabajar, sino le va a dar gracias a Dios por su trabajo e ir al sitio donde Dios lo ha colocado a trabajar y donde pueda ser útil, donde pueda ser testimonio de Dios, donde pueda compartir con las personas de Dios, donde pueda consolar a aquella persona que de pronto está necesitada o está pasando por una situación difícil en el estudio, en la universidad, en el trabajo, o donde Dios lo ponga a hacer. Entonces el propósito de Dios no es un sitio, el propósito de Dios no es que usted tenga bienes materiales o que usted se va a sentir feliz todo el tiempo y va a estar, no, el propósito de Dios es que lo glorifique a Él en todo lo que hace. Ese es el propósito de Dios. Entonces si realmente usted va a glorificar a Dios como esposo, en su hogar, como madre, como hermana, como hijo, como hija, como compañera de trabajo, como compañero de trabajo, si realmente usted va a glorificar a Dios en cada uno de sus roles, créame que va a vivir una vida gozosa, porque ya está viendo si no fuera el propósito de Dios que usted estuviera en el sitio donde está ahora, laborando, o que tuviera la familia que tiene en estos momentos, créame que Dios no lo hubiera permitido, así de sencillo. Se lo digo porque a mí me ha sucedido, o sea, para la gloria de Dios, mi relación con toda mi familia, después de que yo tomé la decisión de glorificar a Dios en todos los aspectos de mi vida, tanto en mi familia como en el sitio de trabajo, como en los sitios donde yo esté, le doy la gloria a Dios. En el Transmilenio, donde sea, ¿sí? No solo en la iglesia, es que eso no se limita a la iglesia. El propósito de Dios, sí, claro, uno de los objetivos que Dios formó la iglesia para eso, para que realmente la gente pudiera llegar a los pies de Cristo y tuvieran una alternativa de vida. Pero el propósito de Dios no es formar grupos de influencia, el propósito de Dios no es llegar a crecer como las iglesias gigantescas, el propósito de Dios es que todos tengamos una relación con Cristo, de que todos podamos tener realmente esa búsqueda de Dios y el crecimiento lo da Dios, y eso es una añadidura. Y la relación entre las personas en la iglesia, la relación en la familia, la relación en el trabajo,
todo va a comenzar a tener un sentido. Porque no sé si de pronto ustedes han sentido que ustedes dicen, ay, yo como que no sé este trabajo, yo no sé cómo llegué acá, y yo no sé si será la voluntad de Dios. Pues si lleva 3 años ahí, mijo, pues es la voluntad de Dios que usted esté ahí. Así de sencillo, solo que tiene que glorificarlo en el sitio donde esté. Amén. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ojo con eso, porque a veces dice, no, es que llevo 5 años aquí en este trabajo y eso como que no es la voluntad de Dios. No, mijito, es la voluntad de Dios que se esté ahí y predique la palabra, o sea, testimonio. O es que llevo tantos años haciendo esto y como que nada. Bueno, pues busque la palabra de Dios para ver qué mejorar y qué hacer. Ahora ore para que Dios de pronto le abra otra puerta en otro lado, que si es la voluntad de Dios va a salir y se va a abrir esa puerta, se va a mejorar el ingreso, en fin. Pero como decía el pastor el domingo, si usted no está conforme en su sitio de trabajo, pues renuncie y busque otro. Pero mientras no, entonces a trabajar ahí, de testimonio de Dios en el sitio donde Dios lo ha colocado. Dios puede usar las pruebas para moldear nuestro carácter, fortalecernos en la fe y demostrar su poder en medio de nuestras debilidades. Eso está claro. No está claro. Entonces, pero en esos momentos de debilidad o en esos momentos difíciles es cuando nosotros tenemos que apegarnos de Dios y no buscarlo en el trago, no buscarlo en el cigarrillo, no buscarlo en la droga, no buscarlo en personas, o no buscarlo incluso aún en personas donde usted pueda, digamos, encontrar un buen consejo, como en la iglesia, como sus padres, pero que tenga eso. Entonces se puede, en esos momentos de debilidad y momentos de dificultad, podemos hacerlo. No podemos tomar una decisión con nuestras emociones en los momentos difíciles, en momentos de debilidad. Cada año nuevo nos da la posibilidad de replantear nuevas cosas en nuestras vidas. ¿Qué más importante que las espirituales que nos llevan a la vida eterna? Por eso deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y así es el título de esta prédica. Deja que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero es que ese es el problema, que nosotros no dejamos. En ocasiones o en algunos aspectos no dejamos que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. No lo dejamos. Porque lo que hemos dicho, queremos es tomar la decisión por nosotros mismos. Queremos es enfocarnos en nuestra propia confort o en nuestro propio conocimiento, y realmente no estamos confiando en Dios para tomar la decisión. Entonces, vamos a orar, vamos a decirle al Señor también que nos perdone, porque en situaciones nosotros le hemos dado la espalda, y realmente vamos a dejar que Dios tome esa posición en nosotros. En Isaías 43, 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén.